Bienvenidos a este video de polarización de un FET. Voy a resolver ejercicios de este libro de Microelectronics, Circuit Analysis and Design de Donald Niemann. Y serán 4 ejercicios. El primero de ellos lo vemos aquí, es el 326 de este libro. Entonces, pues empecemos porque son varios ejercicios. Entonces, ¿qué dice este 326? Dice que en el circuito de la figura, los parámetros del transistor FET son voltaje de umbral 0.8 volts y parámetro K de 0.5 miliamperes por volt cuadrado. Y lo que pide el autor es calcular el voltaje entre la compuerta y la fuente, la corriente de drenaje y el voltaje entre el drenaje y la fuente. Eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Como cualquier otro dispositivo electrónico, un FET se sujeta a las leyes de los circuitos, a la teoría de circuitos. Entonces, podemos hacer uso de todas esas leyes. Y entonces veamos cómo hacemos eso con este ejercicio. Entonces, lo primero es establecer cuál es el voltaje entre la compuerta y la fuente. Muy bien, el voltaje es este. Se puede escribir el voltaje entre la compuerta y la fuente como una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial. El voltaje de la compuerta menos el voltaje de la fuente. El voltaje de la compuerta está dado por las resistencias 1 y 2. Debido a que la corriente en la compuerta vale 0, entonces podemos usar el divisor de tensión porque la corriente en R1 es la misma que hay en R2. Entonces se puede usar el divisor de tensión. Y aquí podemos decir que el voltaje de la compuerta es entonces 18 entre 18 más 32 por el voltaje que se aplica al circuito, en este caso 10. Este es el voltaje de la compuerta. El voltaje de la fuente es el voltaje en la resistencia de la fuente, de 2 kiloohms. Entonces la ley de Ohm dice que es 2 kiloohms por la corriente que circula por esa resistencia, perdón, sí, por esa resistencia. Es la corriente del drenaje. Esta ecuación es la ecuación del voltaje entre la compuerta y la fuente. Tenemos dos incógnitas, entonces debemos de tener dos ecuaciones. Esta es la primera. La segunda ecuación la podemos obtener del dispositivo. Un FET como este, un MOSFET, tiene esta ecuación. Dice que la corriente del drenaje es igual al parámetro K, en este caso 0.5 miliamperes por volt cuadrado, por este parámetro al cuadrado, más bien por este factor cuadrático. Es la diferencia de voltajes. ¿De quién y quién? Del voltaje con portafuente y del voltaje de umbral, que en el enunciado nos dicen que vale 0.8 volts. Esta es la segunda ecuación. Entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones. Hay dos incógnitas, entonces se puede resolver este sistema. Voy a mostrar la solución gráfica. Para ello voy a usar el GeoGebra para resolverlo. Entonces, a ver, vamos a graficar esas dos ecuaciones. A ver, ahí está, listo. A ver, vamos a quitar algunas cositas por aquí que por el momento no son necesarias. Ahí. Primero voy a dibujar, más bien voy a escribir la ecuación de la parábola. Es la ecuación del dispositivo. Aquí me hace falta esto, es x menos 0.8. Ahí está. Podemos ver perfectamente la parábola. El dominio para el FET es del vértice hacia la derecha. ¿Podemos darle otro color? Sí, sí podemos. A ver,
veamos otro color para el dispositivo, perdón, para la ecuación. A ver, no se deja. ¿Por qué no? A ver, otra vez. A ver, vamos a intentar otra cosa. Le quiero dar otro color simplemente. Bueno, no me deja. Yo posiblemente después veré qué pasó, pero bueno, así se ve. Es la parábola. Como segunda ecuación es la ecuación de el voltaje entre la compuerta y la fuente. Ese voltaje es entonces este, el divisor de voltaje menos el voltaje en la resistencia de 2 kilo ohms. Ahí está. Esa es la ecuación. Entonces podemos ver que la recta intersecta la parábola en dos puntos. Entonces vamos a ver cuál es esta intersección. Es el punto A el que nos interesa. El dominio del transistor es del vértice de la parábola hacia la derecha. El punto B matemáticamente es correcto, pero físicamente no lo es. Entonces el punto A es la solución. Y entonces tenemos aquí el punto A, 2.05 volts y 0.777, vamos a ponerlo así, miliamperes. Entonces la solución del sistema nos da los dos parámetros, los dos puntos, más bien el voltaje y la corriente. Entonces aquí, pues, resolviendo el sistema, tenemos que el voltaje entre la compuerta y la fuente es igual a 2.05 volts y la corriente es igual a 0.777 miliamperes. Eso es lo que tenemos como resultados para el sistema. Entonces ya tenemos dos de los resultados. Nos falta uno más. Entonces podemos aquí poner cuál es la otra ecuación que nos permite calcular el voltaje entre el drenaje y la fuente. Se puede calcular como el voltaje del drenaje menos el voltaje de la fuente. El voltaje de la terminal del drenaje, lo puedo poner aquí en paréntesis, es 10 volts menos la caída de voltaje en la resistencia de 4 kilo ohms menos el voltaje de la fuente, 2 kilo ohms por la corriente que circula por ahí. Entonces aquí tenemos ya esta ecuación y la podemos resolver. O más bien, sustituir y calcular. Bueno, aquí puedo factorizar 0.777 y suma de resistencias. Entonces el resultado es 5.34. Así lo puedo escribir. Este es entonces el voltaje entre el drenaje y la fuente. Con eso entonces ya está resuelto pues, este problema. Usando leyes de Kirchhoff, usando ley de Ohm y usando la ecuación del dispositivo. Ahí está. Entonces tenemos este primer ejercicio resuelto. Vamos a ver el segundo. El segundo es este. Es el ejercicio 339, mismo libro. Y este nos pide, pues, tres incisos. Cuatro, perdón. No, tres, son tres. El inciso A dice que diseñemos el circuito que está en la figura 339, de tal modo que el punto de operación sea corriente de drenaje 0.5 miliamperes, voltaje del drenaje 1 volt.
Los parámetros del transistor son K, 0.25 miliamperes por volt cuadrado, voltaje de umbral 1.4 volts. También se pide dibujar la recta de carga y graficar el punto de operación. Ese es el inciso A. Entonces, pues comencemos. Entonces, lo primero es determinar el valor de las resistencias. Aquí voy a poner lo siguiente. El voltaje en la compuerta vale 0. No hay caída de voltaje en la resistencia de 47 kiloohms. No la hay. Entonces hay 0 volts ahí. Y aquí tenemos entonces el voltaje entre la compuerta y la fuente. Y si aquí queremos una corriente de 0.5 miliamperes, entonces podemos determinar RS sabiendo el voltaje entre la compuerta y la fuente. ¿Por qué? Porque el voltaje del drenaje también lo conocemos, es un volt. Y la corriente es la misma aquí, 0.5 miliamperes. Entonces aquí podemos ver que RD lo podemos determinar. Y también podemos determinar el voltaje entre la compuerta y la fuente. Y luego RS. Vamos a ver si ese plan funciona. Entonces, primero, la resistencia RD, esa se obtiene de inmediato a través de la ley de Ohm. En un extremo de la resistencia hay 5, en el otro hay 1, y la corriente es de medio miliamper. Entonces aquí esta resistencia debe de valer 8 kiloohms. Y ahora la ecuación del dispositivo. El transistor tiene esta ecuación. Dice que medio miliamper debe de ser igual al valor de K, 0.25, por este factor al cuadrado dado por el voltaje entre la compuerta y la fuente y el voltaje de umbral. Entonces aquí vemos que la única incógnita es el voltaje compuerta-fuente. Se puede calcular. Vamos a utilizar la calculadora. Ese voltaje debe ser positivo, debe ser mayor que el voltaje de umbral, 2.81. Estos son volts. Entonces a partir de aquí, pues se puede saber cuál es el voltaje, perdón, la resistencia de la fuente. Entonces R es, a través de la ley de Ohm, en un extremo de la resistencia está el voltaje entre la compuerta y la fuente, negativo. Del otro lado están menos 5 volts entre el valor de la corriente. Entonces, pues simplemente aquí sustituimos, ¿no? Aquí es 5 entre 0.5, 4.37. Ese es el valor. Entonces ya tenemos el diseño del circuito. Tenemos la resistencia de 8 kiloohms como RD, la resistencia de 4.37 RS. Entonces, checamos las respuestas. El inciso A dice que es 8 kiloohms, sí, y 4.38. Sí, también lo podemos dar por bueno. Más bien al revés, ¿verdad? Las palomitas van aquí. Entonces, así tenemos el inciso A. Vamos entonces ahora a resolver el inciso B. Ahora el inciso B, a ver, por aquí. ¿Qué dice el inciso B? Elegir resistencias estándar, las más cercanas a los valores del diseño. Y la pregunta,
¿cuál es el punto de operación? A ver, respondamos. A ver, RD la podemos poner de algún valor cercano. El más cercano es 8.2. Eso si no mal recuerdo, 8.2. Y el más cercano de RS es 4. A ver, vamos a ponerlo así. Hay de 4.7 y debería de haber de 3.9. Entonces yo creo que 4.7 es mucho más cercano. Esos son los valores. Y ahora con esos valores hay que calcular el punto de operación. Entonces aquí el inciso B. Entonces empecemos con la ecuación del voltaje entre la compuerta y la fuente. El voltaje de la compuerta vale 0. El voltaje de la fuente es igual a menos 5 más la resistencia 4.7 por la corriente. Así. Esa es la ecuación del voltaje entre la compuerta y la fuente. Ahora la ecuación del dispositivo. La ecuación es que la corriente del drenaje es igual a 0.25 por todo el factor cuadrático que le sigue. Es voltaje entre la compuerta y la fuente menos 1.4. ¿Se puede resolver este sistema de ecuaciones? A ver, veamos. Podemos cambiar esta ecuación. Es 0.25 y aquí en lugar de ser 0.8 es 1.4. ¿La forma de la parábola cambia? Sí, por supuesto. Y también podemos hacer algo con la ecuación del voltaje con puerta-fuente. Es menos, sí, menos está bien. Y aquí es 5, es menos 5 más 4.7. ¿Así está bien? Sí. Ah, no. Aquí me faltó, es menos con menos es más. Los signos van al revés. 5 y aquí menos 4.7. Ahora sí, esa es la ecuación correcta. El punto de operación es el punto A. Entonces podemos decir que el punto de operación es 2.77. 2.77. Entonces, punto de operación 2.77 volts. Y tenemos como corriente 0.473. Esos son miliamperes. Entonces, este es el punto de operación, ya con los valores estándar de resistencias. Bueno, la respuesta dice entonces que el inciso B, 8.2, está bien. RS dice que hay una resistencia estándar de 4.3. Y con esos valores de 4.3 y 8.2, el voltaje es 2.82 y 0.504 miliamperes. Entonces no son tan alejados. Eso se debe principalmente al valor de RS que yo puse. Ahora el inciso C.
Si las resistencias en la parte B tienen tolerancia de más o menos 10%, determinar los valores máximo y mínimo de la corriente del drenaje. Entonces, vemos aquí las dos ecuaciones y nos debemos dar cuenta que la resistencia RS es la que determina el valor de la corriente del drenaje. Entonces, si yo elegí 4.7, entonces tenemos aquí que RS está entre 4.7 más menos 10%. Eso nos dice que RS, digamos que mínima, a ver, me falta aquí escribir bien esto, mínima. RS mínima es igual a 4.7 menos el 10%. Es 4.23. Ese es RS mínima. RS y ahora será máxima. Debe ser 4.7 más el 10%. 5.17. Ah, a ver, aquí me equivoqué. Debe de ir ahí. Ahí está. 5.17. Esos son los valores máximo y mínimo para RS. Entonces ahora, pues la corriente. Vamos a poner la primera de ellas. A ver, vamos a regresar aquí. Y aquí vamos a modificarlo. Aquí debe de ser la ecuación de la recta. En lugar de 4.7 vamos a poner la resistencia de 4.23. Cambia ligeramente. La corriente es ahora de 0.500, bueno, 0.51, así lo voy a decir. Esa es la corriente del drenaje para la resistencia mínima. Y para la máxima, pues vamos a cambiar la resistencia ahora por 500, no por 5.17. Ahora es 0.44. Entonces, ese es el intervalo, perdón, de R, perdón, de la corriente del drenaje. El autor proporciona aquí que para RS máxima y mínima es 0.47, casi 0.48 y 0.55. Ese es el rango. Obtenido más o menos de esta manera. Eso es entonces lo que tenemos como el inciso C. Vamos a poner aquí el resultado. Ahí está. Ahora nada más para dejar este ejercicio, pues voy a poner la resistencia que el autor usa. El autor dice que usa RS de 4.3. Entonces 4.3 menos el 10% es 3.87. Entonces para 3.87 tenemos aquí 3.87. Y podemos ver que la corriente es 0.55, 0.548, 0.548 en el resultado. Y ahora el valor de 4.3 más el 10%.
4.73. Es la misma resistencia que usa el autor en el inciso C. 4.73. Entonces aquí lo cambiamos. 4.73, 0.47 miliamperes. Lo mismo que está aquí. Bueno, casi lo mismo. Entonces ahí tenemos los resultados que proporciona el autor. Entonces podemos decir que el ejercicio está bien resuelto. Ahora, otro ejercicio. Este es el tercero. Es también del mismo libro. Este es el 363. Para el circuito de la figura 363, los parámetros son IDSS 10 mA, voltaje de estrangulamiento de menos 5 volts, y hay que determinar corriente del drenaje, voltaje con puerta fuente, voltaje drenaje fuente. En este caso tenemos un FET, es un JFET. Entonces vamos a poner aquí la solución. Como en los casos anteriores, yo empiezo por el voltaje entre la compuerta y la fuente. Así me gusta iniciar los ejercicios. El voltaje de la compuerta vale 0. No hay corriente en la resistencia de 50 kiloohms. Y el voltaje de la fuente es 0.2 kiloohms por la corriente del drenaje. Esta es la ecuación de la malla compuerta-fuente. O bien, la ecuación del voltaje entre la compuerta y la fuente. Ahora, la ecuación del dispositivo. La corriente del drenaje es igual a IDSS. En este caso, 10 miliamperes. Por este factor cuadrático, muy parecido al del MOSFET, pero en este caso es 1 menos la relación de voltajes entre voltaje con puerta fuente y voltaje de estrangulamiento, menos 5. Esta es entonces la ecuación del dispositivo. Las podemos combinar y entonces tener un resultado para el punto de operación. Vamos otra vez. Aquí, pues yo creo que puedo poner uno nuevo. Listo. A ver, la ecuación del dispositivo. Ahí está, es una parábola. En el caso del JFET, la parábola se encuentra en el tercer cuadrante, sobre el eje. No, en el segundo cuadrante, perdón, sobre el eje del voltaje. El dominio de este transistor, de este voltaje, es la parábola, pero es desde el vértice hasta la intersección con el eje vertical. Ese es el dominio que tiene, bueno, dominio de rango. Ahora la recta. Esto se escribe como 0.2 veces la corriente. La intersección proporciona el punto de operación. Es el punto A. Al igual que el MOSFET, la solución es del lado derecho del vértice. Entonces tenemos menos 1.17 y 5.86. A ver, lo acabo de ver y se me olvidó. Menos 1.17. Estos son volts. Y tenemos la corriente. 5.86. Esos son miliamperes. Ahora el voltaje entre el drenaje y la fuente. A ver, ¿cuánto vale este voltaje? Vale
20 menos las caídas de voltaje en las dos resistencias. Entonces tenemos 5.86 por suma de resistencias. 2 kilo ohms y 200 ohms. Entonces, ¿cuánto es esto? 7.11. 7.11 volts. Ahí tenemos entonces los resultados. Menos 1.17. 5.86 miliamperes y 7.11 volts. Esos son los valores del punto de operación. Y la respuesta aquí del lado del autor está correcto, entonces le damos palomita. 5.85 también y 7.3 también. Entonces está correcto este ejercicio. Está bien resuelto. Y ahora el último. El último ejercicio es este. Se trata también de un JFET. A ver, veamos qué dice. Es el ejercicio 370, no, 367. El transistor de la figura tiene parámetros ID, SS, corriente de saturación de drenaje de 8 miliamperes y voltaje de estrangulamiento de menos 4 volts. Hay que determinar el punto de operación. Básicamente es eso. Muy bien, la solución. Como en los casos anteriores, voltaje con puerta fuente es lo primero. Vamos a ver cuánto es. Debido a lo que ya hemos dicho de los transistores de efecto de campo, no hay corriente en la compuerta. Entonces podemos usar el divisor de tensión. Entonces tenemos aquí 60. 60 más 140 por el voltaje que se aplica, 20. Ese es el voltaje de la compuerta. El voltaje de la fuente es 2 por la corriente del drenaje. La ecuación del dispositivo dice que la corriente del drenaje es igual a IDSS 8 por el factor cuadrático del el voltaje y de los dos voltajes, del voltaje con puerta fuente y el voltaje de estrangulamiento. Aquí va el voltaje con puerta fuente y el voltaje de estrangulamiento vale menos 4. Entonces aquí está otra vez un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Muy bien, resolvamos. Aquí tenemos la ecuación, pero aquí no es 10, aquí es 8. Y aquí no es menos 5, es menos 4. Entonces la parábola se mueve un poco. Listo. Y ahora, la recta. La recta no es esta. La recta es la siguiente. 60, 60 más 140 por 20. Menos, aquí es 2. Listo. La recta ya cambió su forma. Y entonces el punto de operación pues ya cambió. Menos 1.3, 3.65. Entonces, voltaje con puerta fuente del punto de operación, menos 1. Menos 1.3. Esos son volts. Y la corriente del drenaje del punto de operación, 3.65. Ahí tenemos. Ahora hace falta el voltaje drenaje fuente.
Entonces lo podemos poner por aquí y podemos decir que este voltaje, drenaje fuente del punto de operación, es igual a 20 volts menos las caídas de voltaje en ambas resistencias. 2.7 y 2. 2.85, lo podemos redondear así. Ahí está entonces los tres valores. Menos 1.3, 3.65 y 2.85. Este es el procedimiento estándar para tener el punto de operación. Muy bien. El autor da las respuestas. Menos 1.3, correcto. 3.65, también correcto. 2.85, también correcto. Entonces, así es como determinamos la polarización, como determinamos el punto de operación para transistores FET. Muchas gracias. Hasta la próxima.